digamos, errores que ha cometido nuestro gobierno nacional y popular, es decir, sí. Todos estamos, por supuesto, en contra de la reta de Macri, ya sabemos cómo son, quiénes son, qué tipo de valores tienen, y desde el principio dijeron que se mueran los que se tienen que morir. Pero Trota, hace una semana, estaba diciendo que las clases no eran un escenario de contagio. Sí, estaba alineado a lo que, al discurso de Soledad Acuña, de Horacio Rodríguez Larreta, sí. Lamens fogoneó el turismo de Semana Santa irresponsablemente. Estamos de acuerdo. Irresponsablemente, sí, ¿no? Sí, porque mezclar, el turismo lo que hace es mezclar poblaciones con alta densidad de COVID con unas de baja densidad, y el resultado lo tenemos a la vista. Y Bisotti, la ministra de Salud, también dijo y publicó que las fábricas y las escuelas no eran escenarios de contagio, como si la gente se teletransportara, ¿no? A veces uno piensa, los ministros parece que vivieran en Narnia. Ahora, Alicia, frente a estos 4 ministros, por ejemplo, Trota, Bisotti, Lamens, ¿y cuál fue el otro que me nombraste? No nombré otro, pero hay otros, sí. Sí, bueno, hay otros. Digo, la pregunta es, ¿está improvisando el gobierno nacional, Alicia? Porque después de las declaraciones de Bisotti, de Trota y de Lamens, que hicieron lobby para que, por ejemplo, bueno, como bien vos decías, en Semana Santa se hizo lobby para que la gente salga a hacer turismo. A consumir. Claro. ¿Crees que en vez de cuidar la vida, a consumir? Por eso estamos hablando de una crisis civilizatoria, ¿no? Bueno, por eso la pregunta es, ¿vos crees que el gobierno está improvisando? Porque después sale Alberto Fernández con este decreto de necesidad y urgencia y dice, no, señores, se suspenden las clases presenciales por lo menos en la zona AMBA por 15 días. ¿Crees que hay improvisación por parte del gobierno? Mira, yo creo que no han tomado la estrategia correcta, pese a que hay científicos como Comblit, Gamarnik, Paenza, Aliaga, Resnick, hicieron y acompañamos muchas, entre otros Pérez Esquivel, Nora Cortina, en fin, cientos de personas acompañamos una carta el 15 de marzo, advirtiendo al gobierno de que... Sí, la leí. La leíste, probablemente la acompañaste, fueron cientos de personas. Sí, claro. Pidiendo que cerraran fronteras, una cosa obvia frente a las nuevas cepas, que son más letales, más transmisibles, incluso se duda si pueden ser incluso resistentes a la vacuna. Entonces, lo que a mí me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando amablemente en esta mañana fría y desoladora, porque... Es desoladora, Alicia, ¿eh? Es desoladora, sí. A mí me parece una tragedia, ¿viste? Porque... antes decíamos, para tratar de que cerraran fronteras y para usar una analogía aeronáutica, decíamos, es como si se cayera un jumbo todos los días, ¿no? Totalmente. Si se cayera un jumbo todos los días, se escribirían ríos de tinta sobre quiénes eran, si se tomaron a tiempo el avión, las esperanzas truncadas. Esas personas que se mueren en soledad, asfixiadas, sin poder despedirse de sus familias. Ayer fueron 500. Entonces, a mí realmente me parece intolerable, ¿no? Sobre todo porque hay otras estrategias disponibles en el mundo. ¿Me dejas que compartamos algunas? Sí, dale. Tenés el micrófono a disposición, dale. Mira, te voy a hablar de un científico, un epidemiólogo, que es el asesor científico que ha trazado la estrategia de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda eliminó el COVID, lo eliminó, no tienen un solo caso, no usan más barbijos, etcétera. Ellos han usado medidas estrictas y tempranas, usando un modelo de eliminación. En cambio, nosotros hemos elegido un modelo de supresión o de mitigación, que es como el que se usa para la gripe, por ejemplo. Pero esto se trata de un virus diferente y mortal, ¿no? Sí. Entonces, acá se ha hecho la estrategia de supresión o de mitigación, que ha buscado reducir los casos a niveles controlables
pasando por confinamientos prolongados, como hemos tenido, hasta que llegara la vacuna, ¿no? Ese es el enfoque que se ha adoptado en la mayoría de los países occidentales con los resultados que vemos. El error ha sido la evaluación del riesgo, y el error ha sido usar esta estrategia de supresión o de mitigación, es decir, que ha hecho el gobierno argentino como los países europeos también, que son, o como Brasil, que se ha convertido en un cementerio a cielo abierto. Brasil ha sido mucho peor, ¿no? Porque ha sido la negación de la pandemia. Ahora está India en una misma situación casi, ¿eh? Han tratado de mitigar los casos hasta que el sistema sanitario lo resolviera, pero nosotros no queremos camas para padecer o para morir, nosotros queremos prevención, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Nueva Zelanda, por ejemplo? ¿Cuáles son las herramientas básicas de este país que eliminó el COVID y que tomaron la experiencia china y adoptaron entonces este enfoque de eliminación, no de supresión o de mitigación? Primero, las claves son la ciencia y el liderazgo, ¿no? Yo acabo de ver bastante estupefacta un Twitter de La Nación que dice que el presidente Fernández dice: si tomo medidas antipáticas es como un papá que le dice al nene no te asomes por la ventana. Error. El primer mandatario tiene que tener un liderazgo que no tiene nada que ver con el del padre, y nosotros no somos niños. ¿Lo tiene Alberto, Alicia? ¿Cómo? ¿Lo tiene Alberto ese liderazgo? Bueno, conclusión está a la vista, pero sí. No, lo que no puede decir, me parece a mí, un mandatario, es decir que el pueblo pues infantiliza a la población, diciéndoles, comparándonos con un nene al que hay que decir no te asomes por la ventana, lo que se logra son peores niveles de concientización, ¿no? Sí, y más fastidio, más malestar. Sí, claro. Entonces, en cambio, Jacinda Ardern, que ojalá alguien le pase un discurso al presidente, pero sobre todo, cuál es la estrategia de eliminación y por qué hay algunos países como Australia que está logrando también eliminar el COVID, o como China, o como Vietnam, o como Cuba, y hablo de todos tamaños diferentes, gobiernos diferentes, países pobres, países ricos. ¿Cómo se elimina el COVID? A ver, Alicia, vamos a eso. Bueno, vamos a decirle al oyente cómo estos países han logrado eliminar el COVID o tener la menor cantidad de contagios y obviamente la menor cantidad de muertes. Primero, las tres herramientas básicas es cerrar las fronteras, lo cual es obvio. Sí. Gestión de las fronteras. En Nueva Zelanda se pusieron militares a cuidar las fronteras, no cerraron como una lata de sardinas el país. No entraba nadie. No entraba nadie, y hoy que han abierto un poco el turismo, no entra ni sale nadie que no sea de países que no tienen COVID, ¿no? Por ejemplo, no entra. Acá nosotros todavía tenemos vuelos de Brasil, de Chile, vuelos con escala en San Pablo, con escala en Río de Janeiro. No lo puedo entender a quién se quiere beneficiar. Primero, gestión de las fronteras. Segundo, pruebas y rastreos de contacto muy, muy estricto. Por ejemplo, dejaron entrar a 2 personas del Reino Unido porque tenían su padre moribundo, y las 2 personas dieron positivo, pero no contagiaron a nadie porque las tuvieron completamente controladas. Y estoy hablando de 2 personas, sí, ¿no? Sí. Y tercero, debilitar e impedir la transmisión de la población con un confinamiento intenso para eliminar la transmisión del virus, ¿no? Fue uno de los cierres más intensos del mundo. Terminado esto, que duró 6 semanas, pero que fue completamente estricto. Y luego, la clave es ciencia y liderazgo, ¿no? Ciencia y liderazgo. Y nosotros tenemos ciencia, tenemos muchos científicos que están reclamando que se tomen medidas extraordinarias, medidas drásticas, porque además no hay una opción que el gobierno pueda decir: sí, tengo para elegir. Claro. No tienen para elegir. No hay para elegir. Tarde o temprano tendrá que tomar medidas. Es decir, ya no hay camas en los hospitales. Ya está saturado, está colapsado. Sí, totalmente. Está colapsado el sistema. El otro día mi médico clínico, que es viejo, me cuida mucho, me dijo: mira, cuídate mucho, porque si te llegaras a contagiar no tendría dónde internarte ni qué hacer con vos. Yo ya tuve COVID en el mes de marzo, ¿no? Sí. Por suerte muy liviano, y marzo del año pasado, y lo tramité en mi casa sin problemas respiratorios, pero pero con terror, porque claro. ¿Qué te parece? yo tengo 70 años, uno de cada
4 personas de 70 años que tiene COVID muere, ¿no? Entonces, a mí me consterna que no se estén tomando ejemplo de los países que han logrado disminuir radicalmente la cantidad de contagiados y de muertos con medidas que son imprescindibles. Ahora, ¿por qué crees que el gobierno nacional mira para el costado, Alicia? Eso se lo tenés que preguntar a alguien del gobierno nacional. Tengo entendido que tenés algunos en tu programa del día de hoy. Sí, bueno, lo íbamos a tener a Nicolás Trota. Anoche la vocera me bajó la entrevista, obviamente por la muerte de Mario Meoni, así que seguramente lo tendré el sábado que viene. Hoy vamos a tener al ministro Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés contacto con Alberto Fernández, Alicia? No tengo contacto con Alberto Fernández, no. A mí la mayoría de los funcionarios del gobierno, empezando por el presidente, me ha bloqueado. Como Goyán, Ginés González García el año pasado, cuando lo llamé para decirle, y lo cuento porque sí. Lo cuento porque la gente dice, a veces veo que en la cuenta de Twitter alguien me dice, bueno, los trapitos se lavan en casa. Yo no tengo trapitos con claro. Yo son trapitos, son cuestiones políticas. La política es pública. Claro. Y la salud es pública. Yo no tengo problemas personales, incluso son compañeros, los estimo. Pero el año pasado, muy tempranamente, ¿vos te acordás que yo volé muchos años en Aerolíneas Argentinas? Sí, claro. Volé 21 años, fui secretaria general del sindicato 12 años, conozco perfectamente cómo funciona el avión, no filtra el aire con los filtros CEPA, no filtra el virus. Decían que a mí me ha llegado a llamar gente para, por favor averiguar quién volaba en la fila 12, porque en la 11, eso es absurdo, porque los aviones son superficies multitáctiles, vos te subís, tocas el primer asiento, pones el equipaje arriba, vas al baño, o sea, es un escenario de enorme contagio. Yo no me tomaría un avión ni loca, y además los tripulantes, sobre todo al principio, los tripulantes no están vacunados y además, especialmente al principio, volaban hasta sin barbijos, con una, digamos, convirtiéndose en sujetos y en vectores claro. de contagio, y por supuesto sufriendo mucho. Y que traigan, y son los que traen o te llevan el virus, claro. Además, cuando hay contagios, las empresas no necesariamente informan a todos los pasajeros que han estado en contacto con los contagiados. En fin, consciente de este desastre, porque además los tripulantes tampoco hacen cuarentena, yo llamé a Ginés González García, que me dijo que yo tenía que decidirme si era una dirigente sindical o una funcionaria del gobierno. La verdad es que a mí me gustaría que en este gobierno pueda haber dirigentes sindicales, claro. Puede haber dirigentes populares y puede haber voces múltiples. Así que no tengo contacto con... Ahora, pero Alicia, en un momento... Goyán también me bloqueó. ¿Pero por qué? Pero a ver, te bloqueó Alberto, pero en un momento Alberto te había propuesto para embajadora, ¿sí o no? Bueno, sí, pero yo decliné, como sabemos, decliné mi postulación porque no estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores. ¿Sabes? Esta es una coalición, ¿no? No, está bien, pero digo, a ver, el presidente de la República te propone como embajadora y después te bloquea el teléfono, es algo insólito. Bueno, es un detalle menor, pero es un dato, digamos. Claro, es un detalle menor, pero es un gran dato, Claro, porque a mí me gustaría que el presidente te escuche, Alicia. A mí me gustaría que tengas la posibilidad, vos, que sos Alicia Castro, ni más ni menos, que el presidente te escuche. Porque estos datos estaría bueno que alguien se los haga llegar a Alberto Fernández. No quiero pensar que Alberto Fernández los tiene y se hace el distraído, ¿se entiende? Mira, yo estoy segura que los científicos, por lo menos los que te he mencionado, Quiroga, Resnick, Aliaga, Pomni, Tamarnik, se los hacen llegar, sobre todo a través de Goyán, a través de... Paenza también. Paenza, exactamente, que está en el mismo grupo. No los han escuchado, es decir, en este sentido y a este respecto, sería más importante que los escuchen a ellos que a mí. Pero... bueno, ya me dijo, vos no sos médica,
Y bueno, ese fue el fin de la conversación. Pero parece que los médicos se han equivocado, porque tenemos 500 muertos por día. Es una locura, es un disparate. Y además el problema con esta estrategia de supresión o de mitigación, sí, hasta tanto el sistema contenga a los enfermos y a los moribundos, que es el sistema que se está usando en la Argentina y que ha fracasado en todo Occidente. Veamos lo que pasa en Estados Unidos. Con este modelo nosotros vamos a convivir con el virus 3 o 4 años. Entonces el virus va a ir mutando y las vacunas van a convertirse en inservibles, ¿no? Y además el apartheid que hay con las vacunas, porque no todos los países van a tener a todo el mundo vacunado. Exactamente. ¿No? Entonces, no va a haber un modo de preservarse. Hay muchos países, por ejemplo en Latinoamérica, 25 países en Latinoamérica, que no podrán vacunar al 70% de su población. Es tremendo. Hay 17 países que no tienen ningún acuerdo bilateral para la compra de vacunas. Por eso también es un desastre que nosotros, durante los gobiernos neocoloniales, Macri, Temer, Bolsonaro, Lenín Moreno, se haya destruido la UNASUR, porque en realidad una clave para tener vacunas, para negociar vacunas, hubiera sido negociaciones multilaterales regionales en bloque, ¿no? Claro. Como la Unión Europea o la Unión Africana. Y sí, acá tenías el UNASUR, el Parlasur, claro. UNASUR, la CELAC. La CELAC. Entonces, bueno, digamos, en la región más desigual del mundo se está quedando atrás en la cadena de vacunación. O sea que si el virus se extiende por muchos años y si no se va hacia la eliminación del virus, por lo menos intentarlo, vamos a seguir conviviendo muchos años con el virus, las cepas irán mutando y las vacunas van a convertirse en de escasa utilidad. Me refiero con el tiempo, sí, ¿no? Sí, claro. Los años en que el virus pueda ir mutando, como efectivamente ya ha mutado en cepas más peligrosas, más letales, como la del Reino Unido, por ejemplo acá dicen... Como la de Manaus. Como la de Manaus. Dicen, suspendemos los vuelos de Londres. Sí, yo digo, bueno, por favor, no. Antes decía, debieran tener cerca un especialista en aviación, porque veía que no se daban cuenta que la pandemia estaba entrando en avión. Pero cualquiera que haya hecho una conexión sabe que si tenemos vuelos todos los días llegando de Madrid, de París y de Frankfurt, de ahí también van a llegar las cepas del Reino Unido. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que la tecnología está. Que los científicos están. Los científicos están, hay un gran desarrollo científico. Faltaría el liderazgo, Alicia, entonces. Falta la decisión política, la decisión política. ¿Estás de acuerdo, las últimas dos? Primero, ¿estás de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner en que hay funcionarios que no funcionan dentro del frente? Lo acabo de decir, Bien. Y me imagino que Cristina no te bloqueó el teléfono. No. Muy bien. Y la última, Ali, la última pregunta que tengo para vos, y muchísimas gracias por esta hermosa charla que hemos tenido. La verdad que ha sido muy clara. ¿Tiene que haber elecciones PASO este año? A mí me gustan las elecciones PASO, en general me gustan las elecciones, pero también es cierto que dependerán de las condiciones de siempre que tengan que ver con el cuidado de la salud, ¿no? Yo creo que a mí me gustan las PASO. Sobre todo, digamos, nosotros tenemos un escenario, como decíamos antes, nosotros tenemos una coalición que fue una coalición electoral exitosa, pero que no funciona como coalición de gobierno, ¿no? Es una coalición en la que yo veo al kirchnerismo, que ha sido, que es la fuerza que aportó su tradición, que aportó su historia, que aportó sus logros, porque la gente
votó mayoritariamente a los que querían preso a Cristina, como Massa, digamos, o como otros, ¿no? O los que votaron las leyes con Macri. Claro. Fueron un aporte mínimo, importante, pero mínimo, a la construcción de un frente electoral que resultó victorioso para derrotar a Macri. Hay que derrotar, digamos. Sí, el fin de este frente era sacar a Macri. Esa es la única. Sacar a Macri, claro. Y eso se logró. Sí. Pero luego hay que sacar la ideología de Macri, ¿no? Nosotros estamos viendo que estamos ante una crisis epidemiológica, con una crisis sanitaria, una crisis económica gigantesca, y se está pensando en favorecer a los empresarios, o se está pensando en cómo le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional, cuando tenemos 500 muertos con ella y cuando tenemos gente que no tiene cama en los hospitales. Totalmente de acuerdo. Y cuando además para tener medidas drásticas hay que complementarlas, ¿no? No me parece virtuoso que se haya sacado el IFE, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Me parece que esas son prioridades. Entonces me parece que no se puede decir, bueno, soy como el papá que le dice al nene no te asomes por la ventana. No somos niños, somos grandes, somos adultos. Hay que darle inteligibilidad, comprensión al momento dramático que nosotros estamos viviendo. No basta con la vacuna, hay que cerrar fronteras, hay que cerrar escuelas por un tiempo, pero hay que preservar la vida, ¿no? Porque nosotros estamos verdaderamente ante una crisis muy importante.